nos acompaña Sauli Maturana, que viene desde Chile. Ella es psicóloga, tiene un doctorado en la Universidad de Tasmania, de Oceanía, y después hizo un máster en psicología social en la Universidad de Tarapacá, en Arica, que queda al norte de Chile. Durante 15 años trabajó en esta institución enfocada en las problemáticas familiares, divorcios, sucesiones y alienación parental, y en apoyo de padres de niños en edad preescolar y primaria. Y desde el 2016 se ha ocupado de investigar todas las cuestiones que tienen que ver con la alienación parental, y especialmente ha dirigido sus investigaciones a la reconfiguración de la parentalidad y la alienación parental, y integra equipos de investigación preocupados por este tema en Estados Unidos y en México, y nos va a hablar de, y voy a leerlo porque es muy largo el título de que va a hablar: ¿es la violencia intrafamiliar una forma de alienación parental? La relación entre las conductas alienantes y la violencia de pareja desde la perspectiva de madres y padres alienados. Lo dejo con Sauli. Yo soy más bajita, voy a bajar esto. Muchas gracias, Adriana. Aprovecho de agradecer la invitación a este primer Congreso Internacional e Interdisciplinario, Alienación Parental y Violencia Intrafamiliar. Creo que este es el primer paso que estamos dando para poder concientizar, educar, ¿cierto? Y dar a conocer este fenómeno. También agradezco al comité organizador, al presidente, vicepresidente del Congreso, a todos los presentes que están acá, presencialmente y virtualmente también. Perfecto. Van a buscar la clave por mientras. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ah, ya. Sí. Allá. Ya, gracias. ¿Dónde está? A lo mejor está en el centro. En cualquier, ya, esto es cuestión. Bien. Siempre pasan estos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos. Como Adriana ya me presentó, mi nombre es Saulín Lima Turana, vengo de la Universidad de Tarapacá, en Arica, Chile, y hoy día les voy a presentar mi ponencia acerca de la violencia intrafamiliar. Es efectivamente una forma de alienación parental, o al revés, ¿no? Voy a hablar acerca de la relación entre las conductas parentales alienantes y la violencia intrafamiliar. Entonces, antes de comentarles un poco qué es lo que he estado haciendo este último tiempo, es que quiero contextualizar con algunos antecedentes que me imagino que acá todos los presentes ya saben, ¿cierto?, acerca del tema, pero voy a mencionarlo para poder hacer el contexto. Bien, cuando hablo de conductas parentales alienantes, estoy refiriéndome al conjunto complejo de estrategias utilizadas por los alienadores para dañar, interferir y romper la relación entre los niños y su otro padre o madre, que es el padre alienado. Quiero hacer una observación antes de continuar. Cuando yo me refiero a padre o hijos, me refiero a padres, madres, hijos, hijas. Cuando hablo de niños, también me refiero a los niños y niñas y adolescentes. Pero por temas idiomáticos en español me demoraría mucho repitiendo cada uno, así que lo vamos a dejar genéricamente. Sé que en inglés son más simples, más sencillos para hablar, pero quiero aclarar eso para poder continuar. Bien.
Entonces, las conductas parentales alienantes aparecen en el contexto de alienación parental. Y entendemos alienación parental como este fenómeno que se observa cuando un padre o madre utiliza estrategias que forman una campaña de denigración hacia el otro padre o madre, que es el alienado, involucrando a los hijos que tienen en común y resultando en el rechazo u odio de los hijos hacia ese padre o madre alienado. Lo que es muy importante recalcar que este rechazo, este odio es injustificado. O sea, debe existir en ausencia de maltrato, abuso o negligencia por parte de los alienados. Cuando hablo de conductas alienantes, la literatura también ya lo ha referido y podemos hablar, como ya el doctor Ramírez, cierto, lo mencionó hace un momento atrás, que tenemos la denigración al alienado en presencia del hijo y de las personas cercanas. Antiguamente hablábamos de alienación parental de 3 actores involucrados: alienador, alienado, hijos. Hoy día ya sabemos que existen los terceros y ahí tenemos a los abuelos y todos los aliados, amigos, psicólogos, ¿no? Los terceros que actúan como aliados también de los alienadores. Yes. Y entonces, tenemos que denigrar al alienado, tenemos que aislar, alejar al hijo, ¿sí? Alejar al alienado, accionar al hijo para que crea que el alienado representa un riesgo cuando efectivamente no es así. Hacer creer al hijo que el padre o madre alienado no se preocupa por él ni tampoco lo ama. Tomar decisiones sobre la atención médica o la educación del hijo sin involucrar al alienado. Doctor Ramírez también dio algunos ejemplos, ¿cierto?, que ilustraban muy bien esas situaciones. Sancionar al hijo por expresar el deseo de tener una relación con el alienado. Lo que se habla de lo que es la retirada de amor y atención. Enojarse con el hijo cuando demuestra algún signo de interés hacia el alienado. La campaña de denigración del alienador hacia el alienado a través de los hijos también ha sido reportado en la literatura por mucho tiempo antes, ¿no? Tenemos que hablar mal del alienado, difamar, denigrar, limitar, interferir, obstaculizar el tiempo de contacto, interferir, obstaculizar también la comunicación. No solamente los tiempos de contacto que tienen los padres, sino que también interfieren correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, etcétera. Decirle a los hijos que el alienado es peligroso. Me acabo de acordar también de todas las historias que he escuchado: interfieren reteniendo los regalos, escondiendo las cartas, ¿no? También sucede mucho. Obligar a los hijos a elegir entre ambos padres, que esto tiene que ver, ¿cierto?, con las alianzas. Decirle a los hijos que el alienado no los ama. Obligar a los hijos a llamar al alienado por su nombre. Por supuesto, más adelante vamos a ver que al padrastro o a la madrastra se le va a llamar como papá o mamá. Cambiar el nombre o el apellido de los hijos. También me ha tocado mucho ver eso, ¿no?, para poder eliminarlo completamente de la vida de sus hijos. Utilizar a los hijos como confidentes, contándole o confidenciándole información que no debiesen manejar, cosas de adultos, información acerca de los temas legales, ¿no?, de las separaciones, detalles que no corresponde que los niños a esa edad manejen. Obligar a los hijos a rechazar al alienado, utilizar a los hijos como espías del alienado. Me tocó ver muchas historias cómo los hijos iban a los escritorios, a los veladores, ¿no?, las mesitas de noche, a los roperos, a sacar documentos, sacar fotos, esconder cartas, papeles legales, y se los llevaban al alienador como evidencia que después era utilizado en contra en la corte. Pedirle a los hijos que mantengan secretos, y esto es para crear la distancia psicológica. Referirse a los padrastros, como ya les había dicho, como papá y mamá. Retener la información médica, académica, otra información importante también, como la fecha de la graduación que mencionaba también el doctor Ramírez. Mantener el nombre del alienado fuera de todos los documentos médicos, académicos y otros documentos relevantes. Alentar el desafío y la alianza. Esto tiene que ver con que los niños se ponen desafiantes con sus padres alienados hasta llegar a ser agresivos. Y violentar en contra de ellos. Cultivar la dependencia, eso es muy importante, ¿cierto?
socavar la autoridad de los alienados, o sea, subestimar la capacidad o la autoridad que tienen aquellos padres, borrar al alienado de la vida de los hijos, eliminar fotos, eliminar recuerdos, cualquier cosa que exista en la casa se elimina. Dañar la conexión amorosa entre los hijos y el alienado o alienada. Tomar decisiones sobre los hijos sin consultar. Hacer acusaciones falsas de abuso en contra. Comúnmente el abuso siempre, la mayoría de las veces, ¿no? Sucede al padre alienado, esta falsa acusación. Utilizar servicios de apoyo para facilitar una campaña de denigración y falsas acusaciones. Entonces, los alienadores, dentro de las entrevistas que yo realicé, dentro de los estudios que he hecho, no solo buscan aliados dentro de sus familiares y sus amigos, los abogados, ¿cierto? O los profesionales de la salud como los psicólogos o los médicos, sino que también van a los centros y organizaciones de apoyo. Por ejemplo, no sé acá en Argentina, pero en Chile tenemos los centros de apoyo a la mujer, los centros de apoyo a la familia, ¿no? Todos estos centros sociales, ellos van y buscan también el apoyo, ¿cierto? Y la alianza de esas organizaciones que, por cierto, tienen mucho más poder. Y por supuesto, manipular emocionalmente a los hijos. Ese es el contexto en el cual yo voy a enmarcar, ¿cierto?, mi disertación. Y por otro lado, tenemos lo que es la violencia intrafamiliar. En inglés es domestic violence. También existe la violencia doméstica. Para estos fines voy a hablar de violencia intrafamiliar, pero me refiero a ambos términos, ¿sí? No vamos a hacer la distinción entre ambos. Violencia intrafamiliar es el resultado del abuso de poder y victimización de un miembro de la familia por parte de otro, quien presenta mayor poder en relación, en lo físico o en lo psicológico o en lo económico o en lo social. Y abarca, ¿cierto?, distintas áreas. Pueden ocurrir tanto entre las parejas como violencia conyugal, maltrato infantil, abuso sexual, violencia también hacia los adultos mayores o violencia a personas con limitaciones psicofísicas. Todo esto entra en lo que se llama violencia intrafamiliar. En términos, encontré también una definición. Yo siempre he encontrado que los anglosajones, los angloparlantes son mucho más sencillos para expresar las cosas, ¿no? Tremenda definición de violencia intrafamiliar en español. Lo que encontré en inglés fue cualquier acto de violencia producido por un miembro de la familia en contra de otro miembro de la familia. Sencillo, involucra todo lo anterior, ¿no? Bien, y tenemos específicamente dentro de la violencia intrafamiliar lo que es la violencia de pareja. Parece que me muevo mucho y la voz se va y se viene, me voy a quedar quieta. Cualquier comportamiento dentro de una relación de pareja que cause daño físico, psicológico o sexual a quienes forman parte de esa relación. Bien, para mi estudio yo tomé algunas las manifestaciones, que es como la definición de lo que es la violencia de pareja de la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud en 2012 menciona que dentro de lo que es la violencia de pareja se encuentra la violencia física, que se manifiesta a través de, entre muchas otras más, bofetadas, golpes, patadas, palizas. Por otro lado, tenemos la violencia sexual, que se considera las relaciones sexuales forzadas, coerción sexual. La violencia emocional, o también conocida como la violencia psicológica, abarca todo lo que son los insultos, los menosprecios, humillación reiterada, intimidación, amenazas de daño, amenazas de quitarle a los hijos. Y las conductas de control, que es aislar a una persona de su familia y amigos, controlar sus movimientos, restringir el acceso a las finanzas, a la educación, a la atención médica, entre otras muchas cosas más. Bien, ahora sí voy a hablar de lo que vengo a hablar. Permiso. Este estudio está en revisión de pares en un journal, esperando la respuesta para poder ser publicado. Y este estudio lo hice en conjunto con dos colegas, con Mandy Matthewson, que va a exponer creo que mañana, y Roisin Thompson. Ambas son de Australia.
Entonces, nuestro estudio lo denominamos Family Violence and Parental Alienating Behaviors, que es violencia intrafamiliar o doméstica y las conductas parentales alienantes. Bien, el objetivo de nuestro estudio fue explorar si las experiencias de los padres, madres alienados en contexto de alienación parental son coherentes con las definiciones actuales de violencia intrafamiliar. Entrevistamos a muchos padres y madres alienados y de todas esas entrevistas y de todas esas narraciones nos dimos cuenta que había algo en común, ¿sí? Y ese algo en común justamente eran las conductas de violencia intrafamiliar. Entonces nos preguntamos, ¿será que podemos nosotros identificar, basado en evidencia, que efectivamente la alienación parental está relacionada directamente con la violencia intrafamiliar? Eso es nuestro objetivo primero, ¿ya? Entonces, entrevistamos a 88 participantes en este estudio, todos padres y madres alienados de sus hijos. 45 eran mujeres y 43 eran hombres. 86 sujetos, madres y padres alienados, se consideraron que eran heterosexuales y 2 homosexuales, y una persona se autodenominó transgénero, que fue transicionando a mujer durante el periodo de la alienación. La edad media era de 48 años y las edades fluctuaban entre los 31 y los 70 años de edad. Los participantes, y esto es lo más interesante y lo que más me gusta de este estudio, ¿no? Que tenemos personas de muchas partes del mundo. El 70,5% de nuestra muestra era australiana, el 9,1% de Estados Unidos, 5,7% de Nueva Zelanda, 5,7% del Reino Unido, 2,3% de Canadá. Y con 1,1% tuvimos participantes, me alejo, ok, ¿ahí? Bien, tuvimos participantes de Italia, Grecia, Croacia, Pakistán, Suiza y Alemania. Los participantes, 35 personas de la muestra eran solteros, que pertenecía al 40%. 16 eran casados y tenían una nueva pareja, ese era el 18%. 29 personas tenían una pareja nueva, 33%. Y 5 estaban comprometidas con otra pareja, ¿cierto?, a la fecha de la entrevista. 6 eran casados legalmente con el padre alienador o la madre alienadora, pero estaban separados físicamente. Y 2 no informaron su situación. La mayoría de los solteros comentaron que estaban cansados de las relaciones románticas después de haber tenido la experiencia con el padre alienador y que no deseaban volver a involucrarse románticamente con nadie más. Importante indicarnos que este estudio estaba aprobado por el Comité de Ética de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Tasmania bajo el número de referencia 001-53333. Gracias. Bien, la metodología. La metodología fue de tipo cualitativa, con análisis cualitativo de contenido. Utilizamos el programa en vivo para poder, ¿cierto?, analizar las narraciones de los participantes, el en vivo. La definición operacional de lo que era violencia intrafamiliar fue la definida por la Organización Mundial de la Salud, por el reconocimiento y entendimiento internacional de aquella definición. Y además, ¿cierto?, la integridad y el rigor científico está basado en Forero et al. Del 2018, que fue adaptado de Lincoln y Guba de 1985. Bien, esto es lo interesante, la metodología me imagino que no les interesa. ¿Qué fue lo que obtuvimos de este estudio? Bien, les voy a adelantar el resultado. Nada nuevo, nada sorprendente, porque todas las descripciones de las experiencias de los participantes fueron consistentes con la definición de violencia intrafamiliar de la Organización Mundial de la Salud. Tan. Pero seguimos. Sí, partí del final para atrás. Esto fue el resultado general, ¿cierto?, de nuestro estudio. Y acá viene la parte interesante, ¿no? El 74% de los participantes, o sea, 65
personas específicamente hablaron acerca de haber sido víctimas de violencia intrafamiliar y de abuso directamente. O sea, el 74% se reconoció como víctima de abuso y de violencia intrafamiliar. Mientras que el 26% de toda nuestra muestra describieron sus experiencias siguiendo la línea de lo que es la definición de violencia intrafamiliar, pero no se reconocían como víctimas o como haber estado dentro del círculo de violencia intrafamiliar, pero sus relatos era como si lo estuviesen definiendo. Y la mayoría mencionó que el poder, el control por parte de los alienadores en sus relaciones, particularmente después de la separación. O sea, el poder y el control que ejercía el padre o madre alienador estaba presente en las relaciones. Y acá tengo un extracto, ¿no?, de un participante de 30 años que decía: solo quiero que alguien concientice a la gente sobre esto, que los tribunales lo sepan, porque para mí es abuso infantil, además de violencia doméstica. Bien, de los que sí dijeron que su experiencia de alienación parental se relacionaba, ¿cierto?, la describían como una experiencia de violencia intrafamiliar, 3 mujeres, que era la participante 24, 35 y 46, hablaron sobre cómo no habían reconocido inicialmente su experiencia como violencia intrafamiliar, cuán significativo fue el abuso hasta después de la separación o más adelante en su relación con el padre alienante. 3 reconocieron que efectivamente habían estado dentro de esta relación abusiva. Me separé del padre de los niños después de una relación con violencia doméstica, principalmente abuso psicológico, antes de que se volviera físico al final. Creo que es como la rana en el agua hirviendo, donde la rana está en el agua fría. Esa es definitivamente la analogía para mí. No te das cuenta de lo que está sucediendo hasta que es muy, muy malo. Participante número 24, que era mujer. La analogía de la rana es que la rana está, la conocen, ¿cierto? En el agua fría se empieza a calentar y no se... Ya, perfecto. Seguimos entonces. Veamos cuál es el reporte específico de los distintos tipos de violencia intrafamiliar de acuerdo a los padres y madres alienados. Esto también es interesante. Bueno, es mi estudio, encuentro todo interesante, entonces me van a escuchar decirlo constantemente. Bien, entonces, como la OMS describía la violencia física, ¿no? Nosotros encontramos que antes de la separación del padre alienado con el padre alienador, padre o madre, ¿no? Los padres alienados, el 25.6% había reportado que había violencia intrafamiliar antes de la separación, ¿sí? Y esto es muy interesante porque acá entrevistamos también a casi el mismo número de hombres y mujeres. Entonces tenemos muchos testimonios de hombres que también relatan sus experiencias de haber sido víctimas de violencia, y acá es violencia física, antes de la separación. Y las madres alienadas, 15%. O sea, el 33.3% reportó que antes de la separación habían sido víctimas de violencia intrafamiliar con el padre o con el padre alienador. Tuvimos una pelea en febrero del año pasado y terminé siendo atacado por mi esposa. Me pegó en reiteradas ocasiones, me agarró del pelo e intentó golpear mi cabeza en contra de la pared mientras me seguía pegando patadas y cachetadas. Yo solo esperé hasta que parara y se calmara. Este es el testimonio del participante número 30, que era hombre. Luego tenemos el 11.6% de padres alienados que reportaron haber sido víctimas de violencia física después de la separación. Y el 17.7% fueron madres. Y acá tenemos otro testimonio de hombre. Fui golpeado por ella y su familia. Terminé en el hospital con mi hombro y mi dedo fracturado, con evidencia de que fueron quebrados por violencia. Cuando se refiere a violencia sexual, solo un participante, un padre, el que correspondía al 2.3%, reportó que antes de la separación había reconocido haber sido violentado sexualmente. Y 3 mujeres, que corresponde al 6.6%,
habían sido madres antes de la separación. Gracias. Sí, tengo acá. Bien, y después de la separación son 2 hombres los que reportaron acerca de haber sido víctimas de violencia sexual por la madre alienadora y 3 madres alienadas también reportaron lo mismo. Antes de la separación, esta persona, o sea, el padre alienador, me violentaba emocional, verbal, intelectual y sexualmente antes de la separación. Esta es la participante número 48, mujer. Su madre, o sea, la madre alienadora, básicamente me engañó sobre la anticoncepción y eso resultó en el primer embarazo. Participante número 12, que era hombre. Y después de la separación, dice, le di a su hija mi número de teléfono para que me llamara. Luego de 2 semanas, mi número apareció en un sitio web de prostitución con fotos de una mujer en ropa interior, ofreciendo todo tipo de cosas sexuales, con mi número ahí. Entonces comencé a recibir todas estas llamadas de hombres pidiéndome servicios sexuales. Algo parecido me pasó cuando estaba en una relación con su padre. Así supe inmediatamente que fue él. Este fue el testimonio de la participante número 1, mujer. Con respecto a la violencia emocional psicológica, tenemos que antes de la separación, padres alienados lo reportan en un 81% y las madres alienadas con un 53%. Él me estaba degradando delante de los niños, mucho antes de que se iniciara el divorcio. Él abusaba de ellos y yo trataba de hacerle frente, y él me ponía en mi lugar con mucha dureza y agresividad delante de los niños, todo el tiempo. Y decía violentamente, no subestimes mi autoridad, cosas así. Se reía de mí y me ridiculizaba. Mujer, participante número 48. Y después de la separación, los padres alienados, el 100% reportó haber sido víctima de violencia emocional o psicológica después de la separación. O sea, todos los hombres mencionaron haber sido víctimas de violencia emocional o psicológica. Y de las madres, el 88.8%. Ella me demonizaba. Ella le decía a los niños que yo no era suficientemente bueno. Este es su nombre, el participante número 74. Las conductas de control, antes de la separación, 44% de los padres la reportó, 72% de las madres, y después de la separación, nuevamente los padres reportaron en un 100% haber sido víctimas de control, de conductas de control por parte de la alienadora, después de la separación, y las madres alienadas en un 97.7%. 5 minutos. Ya, bien. Empecé a perder contacto con mi familia porque no me permitían traerlos cuando él estaba cerca. Es muy dominante, muy controlador. Yo era una persona muy independiente y exitosa y ver cómo a lo largo de 20 años él me arrebató todo eso. No lo vi venir. Él se enojaba cuando quería socializar. Estaba aislada. Y por otra parte, ¿cierto? Ella necesitaba tener el control total de los niños o no podía manejarlo. Si sentía que no tenía el control total, me suspendía las visitas o no me dejaba verlos. Estos son ejemplos, ¿no?, de cómo las conductas de control se manifiestan antes y después de la separación de los padres. Bien, y acá tengo más testimonios de cómo la violencia física reportada se puede ver tanto desde el padre alienador o madre alienadora hacia, acá le puse TP, el target parent, que es el padre alienado, y también desde el padre alienador hacia los niños, ¿sí? Una mujer, la participante 76, dice había sido físicamente agresivo con nuestro hijo del medio y cuando era pequeño. Si no hacía lo que le pedían, insultaba, gritaba y lo tiraba contra las paredes y cosas así. Era violento, igual que su padre lo había sido con él. Y acá tenemos una muestra de cómo la violencia intrafamiliar lamentablemente se hereda generacionalmente. Entonces ese es otro punto en el cual tenemos que decir basta, stop, no más, porque estamos, ¿cierto?, transmitiendo estas conductas hacia las nuevas generaciones. También tenemos, y esto es muy lamentable, que me tocó escuchar, violencia física reportada de los niños, de los mismos hijos hacia los alienados. Y también del alienador, ¿cierto?, hacia el padre alienado enfrente de los niños, que son conductas también muy recurrentes.
La violencia emocional, voy a leer esto porque tuve que seleccionar lo que iba a leer por el tiempo, pero la participante número 2, que es mujer, nos da un ejemplo claro de cómo el gaslighting, que es como las cortinas de humo en los cuales los alienadores a veces se mueven, ¿no? Todo estaba siempre distorsionado. Me di cuenta de que estaba empezando a tomar notas, porque él me decía cosas y luego las tergiversaba. Decía cosas que yo no decía o acontecimientos que no sucedían y era muy confuso. De hecho, estaba empezando a pensar que me estaba volviendo loca cuando estaba en una relación con él. Y luego llegó un punto en el que ya no había amigos a mi alrededor, ya no había familia a mi alrededor y siempre sentía que había algo mal conmigo. Realmente dudas de ti misma y sientes que tal vez soy la persona que me han hecho parecer y pierdes tu autoestima. Tu autoestima baja mucho cuando todo es criticado. Él siempre decía, hay algo mal contigo. Bien, entonces, el resto sigue en función de lo que es el control, ¿cierto? Y más testimonios de lo mismo, porque de los 120 padres y madres alienados, aparte de estos 88, ¿cierto? Que me tocó escuchar en las entrevistas, las historias se repetían. Siempre las mismas conductas, siempre las mismas excusas, siempre el mismo comportamiento. Y como lo dice ya el doctor Bernet, ¿cierto? Y también lo ha dicho el doctor Lorandos, es la alienación parental trasciende cultura, trasciende género, trasciende religión. Lo hemos visto hoy día, ¿cierto? Que los mismos testimonios se repiten en Costa Rica, en Brasil, en Chile, en Argentina, Canadá, Australia, y así podemos seguir sumando con los participantes que continúan, ¿sí? Y mis conclusiones, bueno, qué bueno que se las di al principio, ¿no? Que efectivamente la alienación parental es una forma de violencia intrafamiliar. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora se abre el espacio para 3 preguntas y voy a pedirles, por favor, sabemos que hay muchas personas acá que están sufriendo esta problemática y querrán, pero por favor que sea pregunta puntual sin contar el contexto, porque si no, los demás no pueden preguntar. Los dejo con Calanit. Hola, buenas tardes. Una pregunta a la doctora en psicología. Quería saber, en esta explicación que usted hizo y el trabajo que hizo sobre la violencia intrafamiliar, si encuentra una relación directa a lo que dice la literatura sobre padres alienadores, sobre el perfil perverso narcisista. Bien, en mi estudio la verdad es que no encontré relación porque ese no fue el objetivo. Yo solamente entrevisté a los padres y madres alienados, entonces sería súper irresponsable decirle que sí. Ahora la experiencia, ¿no? Y efectivamente hay algunos autores que sí hacen la relación entre las conductas alienantes con trastornos de personalidad. Hay un autor en Estados Unidos que habla justamente del tipo de personalidad narcisista, hay otros que hablan de borderline, otros que hablan de otros tipos, ¿no? Incluso Amy Baker habla y los compara a los alienadores con los líderes de los cultos, de las sectas, ¿no? Por las formas en las cuales manipula y lava el cerebro a todos sus seguidores. En mi estudio no lo vi, pero esos son los antecedentes teóricos que puedo dar. Hola, ¿qué tal? Quería hacer la pregunta lo más breve posible.
y es cómo hacemos los papás o las mamás cuando estamos pasando por esta situación y nos acercamos con nuestros letrados, con nuestros peritos de partes y presentamos elementos probatorios concretos, contundentes, diría hasta concluyentes, pero uno a uno son desestimados. Todo esto sabemos que les pasa no solamente a papás, también, como bien dicen ustedes, a mamá, pero nosotros vemos, como bien decía usted, no solamente en Argentina, en distintas partes del mundo, porque uno lo sigue en las redes, cómo hacemos para enfrentarnos y pararnos frente, inclusive en audiencias donde tenemos presentado todo y vemos que se desestima y que siempre se está primando con el tema de la perspectiva de género y no la perspectiva de infancia. Los niños no son escuchados y los derechos superiores del niño son 100% desestimados y esta es la preocupación. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy un padre afectado por esta situación. Más que una pregunta, vengo a plantear, por ejemplo, cuando las denuncias entran por la Oficina de Violencia Doméstica, aquellas que son de riesgo bajo, ni siquiera ni la menor de las denuncias es desestimada. Son atajadas por abogadas y por psicólogas, son atajadas por 3 o 4 profesionales y ninguna denuncia es desestimada como denuncia desestimable. A todas las denuncias se le pone una restricción de acercamiento y se quita el foco de que el asunto es el vínculo paterno-filial y le ponen un foco donde no existe, que es en el vínculo entre el hombre y la mujer, cuando el hombre va a defender su vínculo con su hijo. Se tergiversa todo y se la empodera a la mujer terriblemente. Por otro lado, vivimos en una era donde hoy cualquier persona tiene este dispositivo con el cual graba, filma y hace 10 millones de cosas, capturas de pantalla, etcétera. Tampoco se entiende por qué no hay leyes que penitencien y castiguen a los jueces, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los defensores de menores, a los organismos dependientes del Poder Judicial que no contemplan y que desestiman todo tipo de pruebas y no las mencionan. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? No mencionan ningún tipo de pruebas. Uno se desvive presentando pruebas. Perdón, tenemos solo 2 minutos más. Bien, entonces. Bien. Entonces, la igualdad ante la ley se debe castigar a los jueces y a las juezas que pasan por encima de pruebas que ni siquiera las mencionan. No es que dicen, no, esta prueba no es válida, no es contemplable. No las mencionan. Y no las mencionan los defensores de menores tampoco. Gracias, Con una ideología que aplasta a los niños en todo el planeta. Gracias, perdón. La anteúltima pregunta. Muchas gracias. Mi nombre nuevamente es Valentina. Esta pregunta es para Saulín, la doctora en psicología. Quería preguntar que acá, dadas las cifras que se desprenden de su investigación, que veo que claramente en todos los contextos las cifras de madres que se reconocen como víctimas suele ser bastante mayor a la de padres que se reconocen como víctimas. Y en este caso quería preguntarte si hay alguna forma de controlar la variable de que llevamos medio siglo escuchando campañas de prevención de violencia contra las mujeres y sin embargo quizás los hombres ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas de violencia. Llama la atención especialmente cómo después de la situación alienante por parte del padre alienante, los hombres son capaces de reconocerse en mucha mayor proporción que antes. Quiero decir, puede ser que esto esté relacionado a que es en el momento en el que empieza a afectar a sus hijos, donde empiezan a reconocerse como víctimas, y que el hecho de que no se reconozcan como víctimas antes no quiere decir necesariamente que no lo sean, sino que no se pueden reconocer. ¿Hay forma de controlar esa variable? Esa sería la pregunta. A ver, qué buena pregunta, y es lo que nos hemos preguntado. Lamentablemente yo creo que la violencia en contra de los hombres existe, que está invisibilizada, y que los hombres quizás no lo cuentan. Yo he escuchado relatos en los cuales los hombres en mi país dicen, yo sé que soy víctima de violencia intrafamiliar, tuve el valor de ir a Carabineros y denunciar y estaba todo el cuartel riéndose de mí. Entonces, frente a eso, frente a un tema cultural,
es muy complejo. ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo hoy acá. Escuchaba yo al padre aquí, que recién hizo la intervención, y yo creo que todos los que estamos acá en la sala empatizamos con cada uno de ustedes. Estamos sumamente conscientes de su experiencia y de todo el proceso que están viviendo. Pero yo creo y estoy contenta de que se den estas instancias, porque siento que al ser el primer congreso ya estamos dando el primer paso en reconocer este fenómeno. Si hay gente afuera que está en contra o no está en contra, está a favor, bueno, estamos haciendo saber que existe evidencia, que existen datos científicos que efectivamente nos van a ayudar a poder generar cambios. Como yo soy académica de universidad, no soy docente, y mi labor es educar, yo creo que la educación es la base de cualquier sociedad. La familia también, pero la educación, sí. Una última La pregunta. última pregunta. Bueno, una mínima experiencia que la alienación a veces se da de una forma no voluntaria. Por ejemplo, me pasó a mí con mi madre, que mi padre fue el fundador del Instituto Bonaerense de Numismática, coleccionista de monedas, que compraba medallas, monedas de oro. Y mi madre siempre decía que ella no las llevaba, que mi padre no las llevaba a comer, etc. Siempre se quejaba. Cuando mi padre murió, yo le dije, pero si vos siempre dijiste que era un egoísta. ¿Tu padre egoísta? Sí, siempre me dijiste que no te compraba, que no te llevaba a comer esto, lo otro. Y él se compraba monedas, etc. Y mi madre me dijo, si tu padre me regaló muchísimas cosas de oro, mira, y sacó una joyería que tenía guardado de cosas que le había regalado mi padre. Y yo toda mi vida creí que mi padre había sido un egoísta. Entonces, creo que el vector es la forma, pero lo que está detrás de todo es la fijación de una falsa creencia. En toda alienación hay una falsa creencia. Y implantada a veces inconscientemente, es decir, involuntariamente, a veces sin buscar daño, a veces al hablar mal, simplemente ya se puede crear una falsa. Sí, y la última pregunta tiene que ver con Freud, que a través de la castración que sienten las mujeres por no tener el falo, después supuestamente buscan el falo a través del hombre que se casan teniendo un hijo. Y la pregunta es, ¿ves la retención del hijo un vínculo en sacarle el falo al padre, al progenitor? Esa es la pregunta como psicóloga. Bien. El primer comentario, yo creo que es una observación muy valiosa la que está haciendo usted. Yo creo que se puede distinguir, pero la alienación parental, como la estamos trabajando acá, tiene que ver con la campaña de estrategias intencionales. Lo que no descarta que también puedan existir casos de alienación parental como el que usted estaba compartiendo con nosotros, que era no intencional. Y la segunda parte, no voy a entrar a discutir la teoría de Freud, ¿no? Pero yo creo que cualquier fenómeno, sea alienación parental, sea el amor, sea lo que sea, lo podemos discutir de distintas miradas, ¿no? Lo podemos discutir desde la parte legal, desde la parte biológica, psicológica o psicoanalítica. No lo sé. Tendría que consultarle a un psicoanalista para poder, hace mucho tiempo que dejé el psicoanálisis, pero puede ser, ¿no? Que sea algún tipo de compensación, ¿no? Después de la castración. Le agradecemos a Saulín Lima Turana y a la doctora María Berenice Díaz